Soy Ignacio Martínez Pacheco, mayor de edad, mexicano, víctima y sobreviviente, y perseguido ante todos los presentes que llegasen a ver y escucharme a través de este video que dejo grabado este 9 de agosto del año 2020 desde la capital de Saltillo o ciudad Saltillo, Coahuila. Revelaré hechos que la comunidad ni los medios de comunicación conocen. Pero las autoridades ya tienen en diversas denuncias. Asumo los riesgos que esto representa, pues apenas la semana pasada volvieron a intentar matarme, quitarme la vida, mientras me hospedaba en León, Guanajuato, en un hotel. Ingresé al Seminario Menor Diocesano, también conocido como Seminario del Sagrado Corazón de Jesús, en Piedras Negras, Coahuila, cuando tenía la edad de 15 años, durante el periodo del 2001 al 2003. Una noche de verano del mes de mayo del año 2002, en dicho lugar, el padre, que era espiritual, Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el Padre Meño, entró a mi dormitorio aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche. Me despertó para invitarme a salir a caminar con él. En esa caminata el padre me empezó a hacer preguntas sobre sexo, sobre cómo me masturbaba. Tenía su mano puesta en mi hombro para caminar, mientras me seguía acariciando. Dimos 3 vueltas y nos sentamos en la barda que divide una acequia. Recuerdo que él traía un short de color azul porque hacía calor. Allí jugueteó conmigo, con golpes, hasta que me jaló del cuello hasta bajarme a la altura de su miembro. En ese momento me pude dar cuenta de que el padre tenía una erección. De la mano, hasta meterlo su pene en mi boca. Duró así 2 o 3 minutos hasta que eyaculó. Luego me dijo que me fuera a dormir y que eso que acababa de pasar se quedaba solamente entre él y yo. Los siguientes meses me sentí mal y traté de evitarlo. En octubre del mismo año el padre volvió a obligarme. Toqué la puerta de su oficina. Estaba al lado del cuarto de recreación. El padre Meño abrió y estaba en bata. Su bata era de color verde. Me invitó a pasar, a sentarme en su cama. Es allí cuando Meño se quitó la bata. Estaba sin ropa interior. Me sentó en la orilla de la cama, me jaló del brazo y me jaló hacia sus genitales para introducirme nuevamente su miembro erecto en mi boca hasta que eyaculó. Se cubrió con la bata y me dijo que me fuera de su cuarto. Hasta el año 2003 fui a contarle lo que me había pasado al señor obispo Alonso Garza Treviño de la diócesis de Piedras Negras, pero me dijo que no les contara a mis padres ni tampoco fuera con la prensa, que él se encargaría de solucionarlo, pues su diócesis apenas comenzaba. En lugar de denunciarlo o detener al padre, a mí me empezaron a hacer distintos tipos de acusaciones hasta que me obligaron a salirme del seminario. El obispo me mandó fuera de la ciudad con una carta de recomendación para irme a la congregación del Orden del Carmelo Descalzo, que estaba ubicado en ese entonces en Salvatierra, Guanajuato, la etapa del aspirantado. En el año 2004 regresé a Piedras Negras. Allí me enteré que el padre Meño le habían ascendido a rector del seminario menor, lo que le proporcionaba mucho más poder para poder seguir abusando de jóvenes vulnerables como yo. En ese año también conocí a otro padre de Saltillo, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, donde él era vicario de un sacerdote allá. Lo conocí durante una misión, yo en calidad de laico comprometido en la comunidad llamada Hércules, Coahuila, en el estado de Coahuila. Estaba yo en la capilla de San Cayetano, a cargo del padre Roberto William Cumberland Underbridge, de origen norteamericano. Durante esa misión participé de juntas de vicaría y de decanato con sacerdotes y monjas de la región. Dichas reuniones eran cada 2 meses y participaban los miembros de la iglesia de la zona sidilúrgica. El padre, con el que tenía la amistad, él mantenía relaciones sexuales de forma constante con un compañero mío, menor de edad. Durante esa estancia en ese lugar, el padre
y yo establecimos un vínculo. Yo estaba obligado a verlo cada 2 meses para tener sexo con él, sin que yo me pudiera negar. A cambio se ocupaba de mis gastos y ocasionalmente me daba dinero en efectivo. Cuando el sacerdote de la parroquia se fue, ascendieron al padre amigo mío al grado de párroco. Durante ese cargo, en 4 Ciénegas, el padre abusó de otro menor de edad. Por eso fue enviado a una casa de oración a la Ciudad de México por el obispo Raúl Vera López, para que recibiera una atención psicológica durante 3 meses. Al término de esos 3 meses de tratamiento, el padre fue asignado nuevamente a una casa del sacerdote ubicado en la Alameda en Saltillo, Coahuila, durante algunos meses hasta que es reinstalado en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en Frontera, Coahuila. Por aquel entonces tampoco tenía dinero para acabar de pagar mi título de la preparatoria. Entonces Isidro me llevó a trabajar a su nueva parroquia, el padre. Viví 1 año en la parroquia en 4 Ciénegas. También viví en la parroquia en la que había sido asignado. En esa época el padre se metió a estudiar psicología en la Universidad Vizcaya de las Américas de Monclova. Durante sus estudios llevó en múltiples ocasiones a muchachos jóvenes a su cuarto en la casa parroquial, pero desconozco si eran menores o mayores de edad. Yo no podía preguntar ni decir nada, porque si no, me correría de la casa y me quitaría el sustento. A partir de mi salida de dicha parroquia, yo seguí teniendo una relación con él, con el padre y otros sacerdotes que invitaban a convivencias. En febrero del año 2011, cuando cayeron las heladas en Coahuila, con temperaturas de hasta menos 13 grados centígrados, se realizó un viaje a Cancún. En ese viaje fueron más sacerdotes de otras entidades. Allá se reunían. Nos trataban a quienes nos llevaban con menores de edad, como si fuéramos sus esclavos. Fueron a dicho viaje varios padres. El padre, quien me llevó, quien me daba el sustento, junto con los demás, tomaban la ruta 12 hasta llegar a un Chedraui. De ahí caminaban hasta el mercado 28 para entrar a un antro gay, al que asistían menores de edad. Eso fue el lugar predilecto de los sacerdotes para satisfacer sus necesidades sexuales. Los buscaban en situaciones de calle, como en la Alameda de Saltillo, dentro del seminario también menor de edad, pues muchos de los menores eran de familias pobres y por eso acudían a estos centros religiosos para poder estudiar, tener acceso a la educación, porque no contaban con los recursos necesarios para hacerlo. Fue mi caso. Por la propia cuenta, también se establecía la relación con estos padres. En esta situación, los sacerdotes y los demás que eran de otros lugares acudían siempre a los padres formadores o rectores de estos seminarios para que ellos mismos les recomendaran cuál menor podían tener para después tener sexo. Hay distintas transacciones económicas a cambio de dichos contactos. En Saltillo, en especial, del caso que yo viví, que puedo dar testimonio, el rector del seminario de esa época era quien colaboraba directamente con estos padres, proporcionaba a los menores que cumplían con el perfil mencionado, y los padres proporcionaban un dinero, regalos para engancharlos, además de ser el contacto con el resto de los curas pedrastas que usaban para llegar a estos menores que se encontraban bajo la dirección y mando de ellos mismos. Además de la dependencia económica de todos ellos en el seminario, también en Piedras Negras, durante muchos años operó de esta misma forma similar el padre que a mí me abusó sexualmente, Juan Manuel Riojas Martínez, quien, como en mi caso, enganchaba a menores de edad en situaciones de vulnerabilidad para que le hicieran favores sexuales a cambio de ropa, dinero, comida y viajes. Cuando llegan estas quejas de las víctimas a los sacerdotes, de los sacerdotes pedrastas a los obispos, estos suelen mandarlos a la comunidad de Hércules como castigo, pues era un lugar desértico y alejado. Cuando los casos son más graves, también los mandan a que reciban tratamiento psicológico, así como lo mencioné con el padre inicial. Ahora, pudiendo hacerlo en la misma capital de Saltillo, de Coahuila, en Saltillo, en la casa Emaús, que ya se ha mencionado anteriormente. Cuando hay algún caso que cause más impacto y molestia en la comunidad, donde dan misa a los sacerdotes, el obispo simplemente los cambia de parroquia o a otra ciudad.
Roberto estuvo en el seminario de Cuatro Ciénegas. Fue trasladado a la rectoría de San Judas Tadeo. Roberto estuvo en el seminario de Cuatro Ciénegas y fue trasladado a la rectoría de San Judas Tadeo en Saltillo. Roberto abusaba de menores mientras estuvo en el seminario. Luego los reclutaba para mandarlos a otros sacerdotes dentro de la misma seminario. Pablo fue trasladado de la parroquia de San José de Cuatro Ciénegas a Santa Catalina en Ocampo, a la parroquia de Nuestra Señora de las Vicarías en Nadadores. Pablo hizo uso de los servicios brindados por estos sacerdotes que menciono para obtener servicios sexuales con menores. De la parroquia de San Isidro Labrador en Arteaga a la parroquia de Santo Cristo del Ojo de Agua en Saltillo. Jesús fue trasladado de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio en Sierra Mojada y de Cristo Rey en Lagunas del Rey. Ocampo a la parroquia de Nuestra Señora de la Divina Misericordia en Saltillo. José fue trasladado del Santuario de Guadalupe en Monclova a la rectoría del Seminario Santiago Apóstol de Saltillo. Dirige el seminario desde el año 2012. Desde entonces, estos sacerdotes son piezas claves y son una de las principales personas que operaban en el reclutamiento de los menores seminaristas en situaciones de pobreza para que los sacerdotes pedrastas pudieran obtener los servicios sexuales de ellos. Omar fue director espiritual también en el seminario de Saltillo. Fue trasladado a la parroquia de Santiago Apóstol de Pado en Arteaga. Jorge fue trasladado de la parroquia de Cristo Rey a la parroquia de Santa Teresita en Saltillo. Hoy, prófugo, abandonó la parroquia. Eduardo fue trasladado de la parroquia de la Divina Provincia en Saltillo a la parroquia de Santiago Apóstol en Monclova. Eduardo fue trasladado de San Juan de Sabinas al Santuario de Guadalupe, seminario en Piedras Negras. Alejandro fue trasladado de la parroquia Santa Rita de Casia en Morelos a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Nueva Rosita. El único que no ha sido removido ha sido el padre Checo, como se le conoce, quien es párroco y quien fue párroco de una parroquia pudiente, Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Saltillo. En general, los sacerdotes que son enviados a otras comunidades lejanas como Hércules, Sierra Mojada, Químicas del Rey, es porque han sido acusados de pedrastia. En el año 2004, años posteriores, yo fui obligado por el padre inicial a mantener relaciones sexuales también como con muchos menores, con curas, con quienes eran sus vicarios. En esas parroquias, por ejemplo, el párroco o vicario de Cristo el Buen Pastor en Acuña, con el padre Eduardo, quien pasó por la casa de rehabilitación en Saltillo, Coahuila. Esta casa es la casa de la comunidad del Tunal. No me lo pueden negar, pues los padres nos cedían a los menores como si fuéramos una cosa de ellos. La casa de oración se llama Casa Emaús, ubicado en el predio San Benito en el Tunal Arteaga. Casa del Ejido, cerca del Ejido de San Juan. Esta casa está manejada por la asociación civil llamada Cenáculo de Integración Emaús, Asociación Civil. Ahí es donde envían a los sacerdotes pedrastas luego de que atacan a una víctima, y esto se sabe por el obispo. En enero del año 2014, el obispo Vera, en un circular 002/2014, en diversos medios de comunicación reconoció tener conocimiento de 2 sacerdotes de pedrasta, ocurridos bajo su mando y vigilancia. Los sacerdotes implicados en estos eventos fueron Carlos Alberto Aguirre Medina, quien fue dado de baja en agosto del año 2015, y Alfredo Tobías López, quien fue dado de baja en octubre del año 2006. En lugar de denunciarlos ante las autoridades correspondientes, solamente remitió la situación al Vaticano, lo que derivó en una de la destitución de los sacerdotes de ambos. Esto permitió que ambos sacerdotes huyeran y a la fecha permanecen sin responder por sus actos. Dicha situación derivó de una averiguación SGC-7-075/2014 a cargo de la PRONIF. Cuando yo me enteré que Roberto Javier Calzada Tamés también había sido violado por el padre Juan Manuel Riojas Martínez,
siendo esto que fue en marzo de julio del 2015. Me acerqué a él para poder apoyarlo en su caso. Es por eso que yo conozco a detalle su situación y denuncio los siguientes hechos. El 19 de diciembre del 2016, en una reunión en la ciudad de Monterrey, a la que asistieron el obispo Alonso Garza Treviño, Anuar Canabat y coordinador del curso introductorio del Seminario de Monterrey, Pedro Pablo González, promotor de justicia de la Arquidiócesis de Monterrey, Juan Carlos A. Guzmán, rector del Seminario de Monterrey, y Arturo Garza, prefecto académico. Estos determinaron en un documento que llevarían el caso del padre Meño con las autoridades, pero omitieron hacerlo. El 20 de diciembre del mismo año, el obispo Alonso Garza Treviño citó a Roberto Javier Calzada Tamés en la parroquia de San Pedro Apóstol, ubicado en el centro de Allende, Nuevo León. Durante dicha reunión, el obispo Alonso le dijo a Javier que olvidara todo eso. Si sigues pensando en lo que te sucedió, te va a hacer más daño. Déjalo todo en mis manos. No le cuentes todo a tus papás. Diles lo que te pasó de una manera parcial y atenuada. Javier me contó que el obispo Alonso Garza se reunió con sus papás y en dicha reunión les ofreció dinero a cambio de callar el asunto, pero los señores se negaron. Entonces el obispo se comprometió a cambiar al padre Meño a más tardar el 19 de febrero, caso y cosa que no ocurrió. El 3 de marzo del mismo año, el obispo Alonso Garza llamó a su oficina a Javier. Allí le pidió que firmara una carta donde lo exoneraba de toda culpa. La carta tenía un fragmento que decía: expreso que no es mi voluntad que el señor obispo Alonso Garza Treviño sea acusado de no actuar en el orden civil o en la referencia del caso de mi persona. Lo exculpo totalmente de que no proceda él ante la autoridad civil, pues sé que él nunca aceptaría complicidad en esta situación así. Pues entonces el obispo Alonso Garza Treviño solo cambió de lugar al padre Meño y lo movió al santuario de Guadalupe. Allí lo convirtió en vicario y director de la Casa del Migrante a cargo de la diócesis de Piedras Negras, Coahuila. Cabe destacar que el sacerdote Jesús Gerardo, quien era guía espiritual de Roberto Javier, quien conocía desde el inicio los abusos que sufría Javier y a los que fue sometido por el padre Meño, era en realidad el informante del obispo Alonso Garza Treviño. Cabe destacar que durante esta etapa el sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez fue trasladado por el obispo Alonso Garza del seminario a Santuario de Guadalupe. El obispo Garza, al conocer de los hechos únicamente, dio a conocer de lo sucedido al Vaticano en enero del año 2017, a través del nuncio apostólico Franco Coppola, y esto lo reconoce Franco en una carta que le envía a Javier Calzada Tamés. Es hasta marzo del mismo año cuando Javier acudiera a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Piedras Negras a denunciar que el obispo, después de meses, seguía encubriendo al padre. El 27 de marzo del año 2017, el obispo Garza Treviño a mí me mandó llamar a su oficina en el obispado a las 11:30 de la mañana. En esta conversación, que tenemos copia, de la cual se anexó la grabación a la fiscalía, yo le recordé al obispo sobre el abuso del cual yo fui víctima del padre Meño, de cómo fui a contárselo, además de la relación homosexual que había entre el padres de la misma diócesis, Jerry con Gerardo, integrantes del seminario. También se reconoce el mismo obispo que supuestamente mandó investigar las acusaciones que yo le hice llegar, pero que no descubrió nada y por lo tanto no hizo nada en contra de ellos. Durante la carta que a mí me la dio para mandarme lejos de la ciudad. Me dijo que no le contara también nada a mi familia ni a los medios. Sin embargo, se negó a denunciar al mismo los actos que ya conocía, en los que yo fui víctima y que le conté por segunda ocasión. Hasta que no presentara una petición por escrito, él podía actuar. Ya era tarde. Por 14 años consecutivos encubrió al sacerdote y le dio más poder sobre los menores, de los cuales por 14 años tuvo a su servicio.
En marzo del año 2017 volví a ser citado por el obispo Alonso Garza Treviño y por su vicario foráneo, el padre Juan Alberto García. En estas conversaciones que se cuentan con ellas, el obispo en repetidas ocasiones me preguntó de forma insistente que qué era lo que yo quería para arreglar la situación y dejar de estar afectando a la iglesia con las declaraciones que hacía. Literalmente me dijo, dime qué quieres. A lo que contesté, que quería justicia y que se entregara al padre Meño, que era prófugo en ese entonces. Volvió a insistir, dime qué quieres. Volvimos a contestar lo mismo. Pero él reiteró, ¿qué más quieres? Quiero saberlo. Con el objetivo y apertura, donde me ofrecía dinero, se comprometía a pedir disculpas públicas para mí en un día posterior, pero no lo hizo. Desde entonces a la fecha, año 2020, he recibido más de 18 atentados en contra de mi vida. Me han levantado, me han torturado, me han puesto pistola en la boca para que me calle. Me hirieron 2 impactos de bala en el hombro izquierdo en Guanajuato. Y mi único delito fue ser pobre e ignorante, no haber tenido a alguien que me protegiera como se debía de las garras de los abusadores. Hoy en día se cuestiona mi conducta sexual y me dicen que soy joto, que soy maricón. Y sobre todo, en medios de comunicación como autoridades y muchos sacerdotes me culpan de haber sido violado por un sacerdote. Lo único que me queda por decirles es que los pecados no prescriben y tendrán que vérselas con Dios algún día.